Listo. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del curso de .NET Core y ASP.NET Core. Para esta ocasión hemos estado trabajando ya sobre una, sobre una pequeña aplicación que era el jugador, ¿sí? En el jugador vamos a recrearlo nuevamente, esto de acá, pero vamos a tratar de armarlo como un nuevo proyecto, porque todo esto lo hicimos en uno solo, que era nuestro inicio, que vimos programa, algunas cosas, y vamos a copiar y pegar si es posible, o recrearlo desde cero, porque en realidad es muy rápido, ¿sí? Mientras se va haciendo eso, vamos a repasar el código en un instante, pero para ello, abriendo Visual Studio Code, recuerden que si no tienen la terminal, ¿sí? O la línea de comandos, como pueden llamarlo, pueden presionar Control Ñ y va a aparecer. Si por ahí alguien tiene un teclado en inglés, pueden ir acá a Terminal en el menú, si es que lo tienen en español o en inglés, o la penúltima opción en todo caso, y New Terminal, ¿sí? Si es que fuera en inglés. Esperamos que cargue un rato y nos va a abrir. Pasa el mismo detalle que con la consola de comandos normal de Windows, que aparece inicialmente el users y el nombre de tu PC, ¿no? En mi caso dice Javier. Vamos a redirigirnos con cd dos puntos /dos puntos para hacerlo más rápido, o sea, para que retorne dos carpetas o a la raíz, ¿sí? O a la raíz de nuestra aplicación. ¿Listo? Le damos Enter. Oh, ¿qué pasó? ¿Está demorando? Estoy con PowerShell, ¿sí? Acá es un término de la terminal, me he instalado PowerShell. Simplemente de dos puntos en todo caso. Ya, de uno en uno vamos a darles por el tema de PowerShell. De dos puntos, si es que le sale error como a mí, le hacen de esta manera, ¿sí? C de dos puntos, C de dos puntos. Ya es por un término externo de la terminal. No nos importa mucho ese detalle, ¿sí? Si acaso desean cambiar de disco, ustedes tienen el disco D en sus computadoras, disco E, disco F, etcétera. Si es que tuvieran sus computadores en casa personales, podrían poner D mayúscula, si es que tienen disco D, dos puntos, ¿sí? Para que les redirija al disco D. En mi caso, yo no tengo disco D, ¿sí? Yo solo tengo un solo disco, que es el disco C, por eso no puedo cambiar. Pero como les vuelvo a repetir, si es que tuviera un disco D, simplemente ponen el disco en todo caso que desean, de dos puntos, E, F, lo que sea, y se pueden cambiar de disco, ¿ya? En mi caso, no es así, entonces lo dejo acá en el disco C. De ahí vamos a crear un nuevo proyecto, sí, que va a ser el mismo de jugador, pero la clase pasada habíamos puesto ejemplo 1, así que el día de hoy vamos a trabajar sobre equipo, ¿sí? Para ver algunos detalles adicionales de acuerdo al lenguaje. El día de hoy concluimos las bases de .NET Core, ¿sí? Orientado a objetos. Las bases muy pequeñas, todavía no vamos a ver herencia, eso lo veremos en la próxima clase, ¿sí? Pero las bases principales del desarrollo en NetCore lo terminamos hoy día. Entonces ponemos .NET, ¿sí? Que era la palabra clave, .NET, y en este caso vamos a crear una aplicación en consola, New Console, raya o guión O, si quieren llamarlo así, para que me cree una nueva carpeta. En este caso voy a crear el proyecto equipo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en la clase pasada, pero vamos a mejorarlo un poco más. Vamos a agregar más cosas y vamos a ir viendo algunas cosas que tiene el lenguaje C# en este caso, ¿sí? Que quizás no está disponible en otros lenguajes, o está disponible, pero de una manera distinta, ¿ok? De esta manera le damos Enter. Esperamos entonces que el proyecto se empiece a armar. Esperamos un momento. Mientras eso va pasando, vamos repasando rápidamente el código de la clase pasada. ¿Sí? Como ven, fue un poquito más rápido que en anterior. La primera vez que se hace es más lento, de ahí ya es más rápido la creación del proyecto, solo la primera vez es lento.
¿Dónde estamos? Ya, por acá yo tengo abierto. Si lo tienen abierto bien, si no, solamente observen porque es lo mismo que la clase pasada. Vamos a recordar dos cosas. Uno, que trabajábamos el término de las carpetas de esta manera para separar un poco el código. De ahí tenemos la clase jugador, que habíamos definido algunas partes, que era los atributos, ¿sí? Nombre, número, posición y pie. El pie, algunas propiedades que era driblear y patear. Y habíamos visto el tema de jugador. A esto mismo le habíamos visto la forma de crear un jugador, ¿sí? Un objeto, porque es parte de la programación orientada a objetos. Ya lo habíamos visto. Y un poquito de impresión, ¿sí? Hoy día vamos a profundizar más en todos estos temas. Habíamos visto un poco de los arreglos también, cómo recorrer los arreglos, qué opciones teníamos, con for, también se puede hacer con while, etcétera. Y habíamos visto el for each, las formas opcionales que podíamos crear nuestro array, en vez de poner de esta manera, que era string, corchetes, nombres, igual new string para los 5 elementos que consideraba, podía poner var, ¿sí? La palabra reservada var, y lo de la derecha ya dependía qué forma iba a tomar la variable que se está declarando, ¿no? Eso ya también lo llegamos a ver cuando pasábamos el mouse encima, nos decía que era string, arreglo, o si era de esta manera, nos decía que era un entero, etc. ¿Sí? De diferente manera. Pero para el día de hoy, antes de empezar a programar, vamos a instalar también una pequeña extensión para que nos ayude un poco. Pero primero, recuerden que tenemos que abrir el proyecto. El proyecto no está abierto, ¿sí? Ahorita Visual Studio Code, lo que acabamos de abrir, no está abierto. El proyecto que hemos creado no está abierto, así que le damos a archivo, o file, open folder, o abrir carpeta, si se lo tienen en inglés o en español, dependiendo del caso. Y buscan su archivo. En este caso debe decir equipo, ¿no? Acá está mi carpeta equipo, dependiendo de dónde lo han creado. Se ubican en el disco donde lo han creado y le damos seleccionar carpeta, ¿sí? Desde ahí, desde la carpeta base, desde la raíz de lo que hemos creado, seleccionar carpeta. ¿Sí? O si no, de las otras formas que les mencioné, arrastrar y poner el proyecto, ¿sí? Cualquiera de las opciones son válidas. A ver, un minuto, voy a pausar para ayudar a alguien por acá. Miren, un detalle. Acá, justamente, ya el Visual Studio Code me está mostrando una extensión que puedo instalar, ¿sí? Si no me equivoco, ya la tenemos instalada. Voy a poner no por ahora, en todo caso. Y vamos a, justamente en esta parte, recordando que este programa o este editor de código tiene diferentes secciones. Y esta parte de acá, la última, ¿sí? Se puede instalar más, por cierto. La última tiene extensiones. Hacemos clic acá. Recordemos que ya habíamos instalado esta de acá, C#, ¿sí? Esta de acá. Cuando no le sale el símbolo de install, quiere decir que ya está instalado, como es el caso de C#. Esta es la primera que instalamos para que nos reconozca código C#, el más actualizado posible, obviamente, porque es del mismo, el proveedor. El proveedor que está acá es Microsoft, entonces el mismo proveedor te da la actualización en todo caso de que va a reconocer código C# moderno, por decirlo así, o el más actual posible. Y acá hay otros proveedores, ¿no? Otros proveedores, personas o equipos que crean sus propias extensiones para ayudar a la comunidad. En este caso vamos a seleccionar este de acá que dice de JC Hanon, ¿sí? Bueno, no sé cómo se pronuncia bien, pero vamos a poner de él. O J Chanon, puede ser. Sí, en todo caso, verifiquen que tenga esta simbología, ¿sí? O este icono, la extensión, antes de instalarlo. ¿Sí? Vamos a instalar esto de acá. Le dan a instalar sin miedo. Le instalan nada más. Esperamos un momento a que termine la instalación. Y ya saben que una vez, para cualquier extensión que ustedes necesiten, para cualquier lenguaje, incluso Java, C++, lo que sea, hay extensiones para todo. ¿Sí? Cada día hay más. Pero una vez que instalan, siempre tienen que recargarlo, ¿no? Y si no lo necesitan, lo pueden desinstalar también, ¿no? Entonces, lo recargamos, se recarga el terminal, mejor dicho, reload.
Y listo. Ya se encuentra instalada nuestras extensiones. Acá puedo ver todas las instancias. Bueno, yo tengo más extensiones instaladas, ¿sí? Ustedes deben tener las dos mencionadas, pero hay que centrarnos en eso. Muy bien. ¿Qué nos ayuda esta extensión? En un momento lo vamos a ver. Ya. Si bien les decía, y creo que ya les mencioné también algo en la clase pasada, que las carpetas de preferencia tienen que estar en minúscula en proyectos, también creo ya, que les había mencionado que en Windows, en los proyectos de .NET, las carpetas mayormente son mayúsculas, a excepción de estos, ¿no? Que están dentro del proyecto Bing o BJ. Cuando se arma el proyecto se suele poner en mayúscula. ¿Ya? En este caso, para trabajar con prácticas de Microsoft, ¿sí? Porque cada lenguaje tiene sus propias prácticas. En este caso vamos a recrear nuevamente entidades, pero en este caso con E mayúscula, ¿sí? Para entrar un poco más al tema de prácticas correctas en .NET, ¿sí? Cada lenguaje, como vuelvo a repetir, tiene sus propias reglas en esta cosa. Valga decir que si lo ponen en español o en inglés, técnicamente no son errores, ¿sí? No va a pasar nada, ¿sí? Pero de preferencia hay que trabajar tal y como están sus reglas entre ellos, ¿sí? De ahí, la extensión que acabamos de instalar nos va a dar esta opción, que cuando le demos clic derecho, en este caso a la carpeta entidades, clic derecho a la carpeta entidades, ya nos va a dar la opción de crear una nueva clase o una interfaz. Este es otro tipo de archivo, no lo vamos a hacer por ahora. En este caso una clase, sin necesidad de estar codificando desde cero. ¿Sí? Nos da es como que una mini plantilla de lo que vamos a codificar. ¿Sí? Así que dando clic derecho, si ya instalaron la extensión, dando clic derecho, New C# Class, nos va a salir una ventanita como esta, muy pequeña, y le ponemos acá nuevamente jugador, ¿sí? Nuevamente jugador. Le damos Enter, ¿sí? Y ahí nos va a crear el nombre de ruta, que es la carpeta, ¿sí? Y el nombre de espacios, perdón, namespace, la carpeta, que para nosotros vendría a ser el proyecto en general, y punto de entidades, que es la carpeta, pero ya les dije que en realidad yo podría cambiar el nombre de esto y no pasaría nada, ¿sí? No pasaría nada, pero normalmente lo adecuado y lo correcto es que esté relacionado con el nombre de la carpeta, para el nombre de espacios. De ahí tenemos la clase pública, public class, jugador. Muy bien. Entonces, hasta acá ya habíamos armado la clase pasada, vamos a rearmarlo, pero de alguna manera vamos a ver algunas cositas un tanto diferentes, ¿sí? Para ir completando la codificación con respecto a C#. Entonces, voy a crear una primera propiedad, mejor dicho, un primer atributo, igual que la clase pasada, nuevamente string nombre, ¿sí? Como para repasar. String nombre. Y ya saben que con esto, y solamente con esto, no necesito más, yo ya podría crear un objeto, ¿sí? Repasando también de la clase pasada, una clase es simplemente un esqueleto, una plantilla, para poder crear los múltiples objetos que yo pueda necesitar. Entonces, incluso sin el atributo yo podría crear objetos, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, hasta acá, yo puedo crear un objeto jugador. Pero voy a quitarle el zoom. Perdón, ya. Entonces, ya les hablábamos que había niveles de acceso, público y privado. ¿En qué momento utilizo el privado, el público, etcétera? Vamos a ver. En C#, a diferencia de otros lenguajes, cuando trabajamos las propiedades orientadas a objetos, que ya las vimos por acá, la primera era abstracción. Y la segunda propiedad es encapsulamiento, ¿sí? En general, el encapsulamiento nos indica que los atributos de una clase no deberían ser públicas, deberían ser privadas, y deberíamos tener unas propiedades que se suelen llamar las propiedades de los atributos,
propiedad de los atributos get y set. ¿Qué van a servir? Que van a servir directamente para poder get, en inglés, de obtener, y set de asignar, para obtener el valor del atributo, y set para asignarle un nuevo valor o un valor al atributo en específico. Entonces, acá yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que cambiar el valor del atributo nombre, el tipo de acceso, perdón, por privado. Sí, ahí está, por privado. Y una vez hecho esto, tendría que crear recrear, mejor dicho, el mismo atributo, pero según las reglas de codificación de C# y de Microsoft, con mayúsculas, ¿sí? Con mayúsculas. De esta manera. Tengo el atributo en minúscula y tengo el método que voy a crear para el getIset en minúscula. ¿Sí? De mayúscula, perdón. En minúscula primero y mayúscula el segundo. ¿Sí? Si conocen el lenguaje de Java, por ejemplo, o en JavaScript también, se suele crear un método exacto para asignar y otro método para obtener el valor. En C# es distinto. Después del nombre del método van llaves. Y en esas llaves podemos asignarle el método get. El método get que hace me retorna, como es para recuperar, me retorna un valor. ¿Sí? De esta manera. Value. Creo que es mayúscula. A ver, espérense. Tengo un pequeño error. ¿Qué me da acá? Vamos a dejarlo ahí un ratito. Return. A ver. Está dando error. Y el segundo es el método set, donde digo que this punto. ¿Qué estoy haciendo acá? Error mío, ¿sí? Acá retorno el atributo, ¿no? This.nombre. ¿Sí? Retorno el atributo. Anticoma. Y acá le digo que el atributo nombre va a ser igual a, ahora sí, no sé si es value mayúscula o minúscula. Ahí está. Está reconociendo, ¿sí? A un valor, ¿sí? No tengo que crear un parámetro. Quizás si es la primera vez que lo ven, es un poco confuso, porque dice evalue, este value, ¿de dónde está viniendo? ¿Dónde está apareciendo? No es como en programación en C++, o en Java, o PHP incluso, en el que el valor se declara como un parámetro, algo así, ¿no? Algo así tendría que ser, según la lógica común y corriente de los demás lenguajes de programación, tendría que tener un value, algo así, para que se entienda mejor. Pero una vez hecho esto, el getIset desaparece, porque ya no es parte, o me da error, porque ya no es parte de la estructura común o adecuada de C#. ¿Sí? En C# tiene la misma lógica que todos los lenguajes orientados a objetos, pero su forma de programar es un tanto distinta para este tema de los objetos. ¿Sí? Un poco nada más, no se vayan a asustar, porque ahorita vamos a ver que incluso es más simple la sintaxis. ¿Sí? Acá es un poco largo. Recordemos que les mencioné que C# ha ido evolucionando también entre sus actualizaciones, ha tenido cambios, y en uno de esos cambios lo vamos a ver en un instante. ¿Sí? Pero este value es un value, o value es un valor que simplemente lo toma cuando le asignas un valor al atributo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a, rápidamente para que se entienda mejor esta última parte, vamos a abrir este programa. ¿Sí? Siempre, eso sí, en los proyectos de .NET siempre existe este archivito program, sea incluso para web, siempre existe esto. Entonces abrimos, que es el proyecto base, por decir, o lo primero que se va a ejecutar. Ahí está el console.getLine. Vamos a borrar. ¿Sí? Vamos a borrar. Y vamos a crear nuestro objeto. Ponemos var, jugador, jugador. Le ponemos los paréntesis. Muy bien. Recordemos que este error, ¿por qué nos da? Porque como estamos
fuera de esto de la... En otra carpeta, por decirlo así, no me está reconociendo, hay que hacer una importación. Ponemos using, no me está apoyando el editor para hacer la importación. Disculpen. Ya, using, ¿qué sería? ¿Cómo se llama mi nombre de espacios? Aquí está. Equipo, que está en minúscula, debería ser en mayúscula en realidad. Todo está en mayúscula. Pero bueno, así me lo creo. Dejamos equipo.entidades. ¿Sí? Y ahora sí desaparece el error. ¿Sí? Según lo que te puso, según lo que te ha puesto o les ha colocado el editor en el nombre de espacios de la clase jugador, le estamos poniendo acá la importación. ¿Sí? De esa manera. Ya. Si es que por algún motivo no le han puesto nombre proyecto equipo, le han puesto otra cosa, punto entidades, eso es lo que deben colocar. ¿Sí? Para que no se confundan, para que no tengan errores. ¿Sí? Y ya una vez hecho eso, jugador ya no tiene error. Entonces, acá le puse jugador en mayúscula, acá debería ser minúscula, perdón. Var, las variables comúnmente son en minúscula. Muy bien. Entonces tenemos var jugador, new jugador. Entonces, este objeto, ahora sí es un objeto, tiene la propiedad nombre. ¿Sí? Acá está nombre. Entonces, cuando tú le asignas un valor, nombre Juan, en este momento se está activando la propiedad set. Quiere decir que estoy asignando. Y el value que no sabemos de dónde viene, de dónde sale, es este de acá. Es el valor que ustedes le están pasando. ¿Sí? De ahí está viniendo el value. En este momento estamos usando set. En cambio, si yo imprimo el valor, console.writeline, ¿sí? Cariño, writeline. En este momento, si yo quiero imprimir su valor de la propiedad nombre, ¿sí? Si lo hacemos de esta manera, en esta ocasión estamos usando get. ¿Ok? Si han aprendido, por ejemplo, Java les puede ser un poco más confuso porque en Java creamos un método get nombre y el otro set nombre. En C# no es necesario, su lenguaje es un poco más limpio en esa parte, es más simplificado. Entonces, no necesitas hacer eso. Lógicamente, podrías tú programarlo manualmente, pero no es parte del lenguaje como tal de C#, ¿ya? Así no programa C#. Entonces, estamos usando set y get, según lo que corresponde para set o para get, cuando set para asignar nombre y get para retornar el valor. ¿Con qué ejecutábamos el proyecto? Abríamos la terminal, control ñ, o terminal, control ñ, muy bien. Espero que me cargue porque me estoy abriendo el proyecto, muy bien, en la misma ruta, y ponemos .net run. ¿Sí? Esperamos que se compile. Cuando se compila, acá me va a empezar a crear una carpeta que se llama bin, que probablemente no estaba, y acá me está imprimiendo el valor de Juan, ¿sí? A través del método get del atributo. Esto es a manera de repaso, pero ya estamos viendo un poco el encapsulamiento. Acá ya estamos haciendo entonces encapsulamiento del atributo nombre, es en minúscula, y su propiedad es en mayúscula, y debe tener los métodos get y set. Cuando en algún punto de C#, programar para encapsular era de esta manera. Pero de ahí evolucionó y se hizo un poco más fácil. Deme un minuto para actualizarlo. Voy a ir a cerrar la puerta. Listo. Entonces, esta es una de las maneras tradicionales de hacerlo, porque todavía es obviamente soportado por el lenguaje y no hay ningún problema. Pero incluso es mucho más simplificado, o sea, reducir las propiedades de cada uno de los atributos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir debajo, como los atributos siempre van arriba, debajo del atributo nombre, que ya tiene su propiedad abajo, vamos a crear un nuevo atributo. Pero en este caso, vamos a hacer de la manera más simplificada. Escribimos lo siguiente, como ya tenemos instalado la extensión C#, vamos a escribir prop.
Tenemos dos, prop y prop full. En este caso solamente prop, ¿sí? Seleccionamos, como ya les dije la clase pasada, el del arco. Bueno, en este caso no hay otro, ¿sí? Prop. Le dan tab o tabulación o enter, si quieren. Y me crea esta sintaxis. Acá tenemos, es prácticamente lo mismo, pero fíjense que la propiedad, myProperty, está en mayúscula. Es decir, que es el atributo dentro de la propiedad directamente, ¿sí? O al revés, claro, el atributo dentro de la propiedad, ya está ahí. Entonces podemos poner string, bueno, ¿qué le habíamos puesto? A ver, nombre, camiseta. En vez de número vamos a ponerle camiseta, ¿ya? Para que hace referencia al número. Pero, no se olviden, esto de acá tiene que ser en mayúsculas. Si son palabras compuestas, también en mayúsculas. Igual que lo de acá, ¿no? Igual que lo de acá. Nombre, que es su mayúscula, pero acá ya está los métodos get y set. Entonces, directamente es como que estaríamos declarando el atributo y la propiedad. Y esto, por cierto, nosotros no lo hemos escrito. Cuando hemos seleccionado prop, ya nos salió de esta manera. Public, string y la camiseta que estamos colocando. No, ya no va punto y coma al final, ¿sí? Ya no va punto y coma, así que vamos a poner una propiedad adicional. Public, ¿qué más le habíamos puesto? Ah, perdón, prop, tab, string, ¿y qué otra propiedad le habíamos puesto? Ayúdenme. Gracias. Que no sea el pie, porque el pie lo voy a usar de otra manera. Posición, ¿no? Ahí, posición. Muy bien. Pero con P mayúscula en este caso, posición. Entonces, dentro de C#, dentro del lenguaje de programación C#, ya estamos haciendo encapsulamiento. Estamos encapsulando los atributos, que deberían ser en minúscula, a través de su propiedad misma, que es en mayúscula, y que tiene get y set, ¿sí? De esta manera. Mucho más sencillo, mucho más práctico que hacer esto, y si han programado en Java, sabrán que en Java es incluso más largo, ¿no? Entonces, ya con C# se simplifica bastante esto del encapsulamiento de los atributos. Okay. Pero vamos a ver una característica más. Cuando, dentro de lo que ya habíamos hecho en la clase pasada, también teníamos el pie, ¿no? El pie que domina, obviamente, con qué pie patea, ¿sí? O podría ser clase patea o archivo patea, derecha, izquierda, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pero vamos a ponerle pie, ¿sí? O pierna, lo sería más adecuado, ¿no? Porque no solo el pie, sino la pierna. ¿Ya? Pierna le vamos a poner. Entonces, ¿qué pierna es la que domina? ¿La pierna izquierda o la pierna derecha? Entonces, sabemos que solamente hay dos opciones, pero por ahí el programador en las pruebas pueden poner otras cosas. Entonces, en Java, para evitar ese problema, existe una especie de clase, no es clase, es un archivo enum o enum que me permite enumerar qué opciones tengo para algo en específico. Entonces, observen, en entidades, vamos a poner clic derecho, igual le vamos a poner como clase, aunque lo vamos a modificar después, no se preocupen. Lo ponemos como clase nada más, new class, y acá vamos a ponerle, voy a ponerle zoom para que se pueda notar bien. Como clase le vamos a poner tipos pie, ¿ya? Como tipos de pie, pero ya no le quiero poner pie, tipos de pie, sino tipos pie, ¿sí? En mayúsculas, palabra compuesta, tipos pie. ¿Ok? De esa manera. Y le dan Enter, ¿sí? Para que nos cree el archivo, ¿sí? Acá tenemos, está creado como una clase, class, public class, tipos pie. ¿Sí? Y ya el namespace automáticamente, no hay nada más que hacer en esa parte. Ahora lo que vamos a hacer, en vez de class, vamos a borrar esto, y le vamos a poner otra palabra, que es enum, o enum, ¿sí? Este enum es como una enumeración, por decirlo de alguna manera, y nos permite enumerar o listar, porque no son números necesariamente, todas las opciones que tengo, y solamente a esas opciones se va a limitar tu atributo, en este caso el atributo que vamos a crear en un instante. ¿Y qué opciones tenemos? Solamente tenemos opción derecha,
e izquierda, ¿no? ¿Sí? No va, no va entre comillas, ¿sí? No va entre comillas, a pesar de que es una cadena, porque es como si fuera una variable, ¿ya? Es como si estuvieras declarando la variable derecha y la variable izquierda, ¿sí? De esa manera. Y yo le podría poner acá incluso un índice. Yo le puedo decir que el índice es 0 y acá su índice o su valor referencial es el 10%. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser correlativo. Pero si no se pone, por defecto, su índice es 0 en 1 y el siguiente sería el 1. Pero no es obligatorio. Así que lo voy a dejar así nada más. No vamos a hacer su índice, así que por defecto que tengan como referencias como un arreglo que va desde el 0 hasta el número que tengan, ¿sí? Entonces tenemos solamente dos opciones y esas dos opciones son las únicas que puedo escribir. Y entonces tenemos tipos pie, que es un archivo enum o enum. Lo cerramos en la pestaña porque ya no lo vamos a usar para más. No lo vamos a modificar, mejor dicho. Lo cerramos nada más. ¿Sí? Y acá vamos a crear nuestra última propiedad, que va a ser el tipo de pie, o tipo de pierna sería, ¿no? Pero ya bueno, ya está hecho. Ponemos prop. Y acá en vez de poner un tipo string, un tipo entero, etcétera, vamos a poner que es un tipo, tipos de pie. ¿Sí? De esa manera. Y ya cuando pasa el mouse, sabe que está en equipo.entidades.tipospie. ¿No? Entonces, el archivo enum es como que estaría creando un nuevo tipo de dato, un nuevo tipo de variable, pero ya está restringido por los valores que le hemos dado anteriormente. Y acá, bueno, será para ponerlo más adecuado, según la nomenclatura de C#, si el otro es en plural, acá tiene que ser en singular. No se llama tipos pies, así es tipo pie nada más, y suficiente. ¿Ok? Tenemos tipos pie y el atributo, y el atributo en este caso es tipo pie. Ya tenemos nuestros 4 atributos, solo que el último atributo específicamente solo puede tener 2 valores, izquierda o derecha. Pero esos valores tienen que venir del archivo enum. No es que le vamos a poner izquierda entre como una cadena o derecha como una cadena. Eso ya lo vemos en un instante, ¿sí? Vamos terminando algo. Para recalcar o para recordar, le voy a quitar el zoom. En esta parte, si yo pongo, no lo hagan, solamente observen, no es necesario que lo hagan. Ya les dije que hay prop y está la opción prop full. Si yo pongo prop full, ¿sí? Si yo pongo prop full, van a ver que tiene la misma sintaxis que la primera opción o el primer atributo que creamos. Nombre está int myvar y el valor, ¿no? Y la propiedad en sí, perdón. Tal y como dice acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Está definido prop full, sí, si es que tú deseas hacerlo, pero en realidad no es necesario, no tiene sentido, ¿sí? Porque, ¿por qué hace esto Microsoft? ¿O por qué hace esto C# en todo caso? Porque dado de que el atributo en sí, el atributo ya no lo vuelves a usar, pues como que no tiene mucho sentido ya para C#, ¿no? Como no lo vas a tomar y desde fuera no lo puedes llamar, entonces, ¿para qué hacer esto y después esto? Mejor directamente, como nombre de propiedad, ya sé que existe un getIset para un atributo que se llamará camiseta, para que se llama posición y tipo pie, ¿sí? Pero ahí lo tenemos. Lo voy a borrar, ya que lo de nombre sí lo dejan ahí, porque ya lo hicimos así, como para no tocarlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, también habíamos visto el tema del constructor. Bueno, constructor no hay, prácticamente el constructor es una propiedad más, así que vamos a ponerlo así, public, que pusimos jugador, ¿no? Jugador, llave. ¿Sí? Ese era el constructor vacío o default, que existe por defecto en una clase. Y vamos a ver ahora el constructor sobrecargado, ¿sí? La sobrecarga del constructor. En realidad puedes tener diferentes n constructores, ¿sí? De diferentes maneras. Vamos a ver uno de ellos, el que ya habíamos visto la clase pasada. Ponemos jugador.
Y acá colocábamos como atributos los mismos para recibir como parámetro, mejor dicho. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo habíamos hecho? Obligatoriamente podríamos poner de esta manera, o de forma alternativa, perdón, string nombre. Si no lo vayan a completar todo. Y string camiseta, ¿sí? Podríamos asignar, como el getDset ya está asignado, directamente podemos poner de esta manera. List.camiseta igual, camiseta. De esta manera. Teníamos dos propiedades, o dos parámetros, perdón. Y de esos parámetros estamos asignando valores a sus atributos. Chis. A ver. Ya. Esta es una manera de crear el atributo. Pero yo, no, perdón, de crear el constructor. Pero yo tengo otra manera de hacerlo. Ese mismo constructor de una manera un tanto distinta. ¿Cómo? Igual, creo la palabra public. ¿Por qué se explica esto? Porque si es que ven códigos en otros lados, en otros lugares, puede ser que lo encuentren de esa manera. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Public, igual, jugador. Y voy a usar una sintaxis distinta. ¿Sí? Voy a usar una sintaxis distinta. Acá, esto de acá se mantiene. Voy a copiarlo. Y pego. Entonces, hasta acá le estoy diciendo que voy a asignarle o voy a tener dos atributos. Me sale una advertencia. Pero le voy a decir que va a ser igual perdón. Acá, disculpen, creo que lo estoy haciendo al revés. Un ratito, estoy confundiendo yo mismo. A ver, al revés. Acá le estoy copiando. Voy a decir this nombre. Y this punto camiseta. Así creo. Igual me está dando error. No me está reconociendo. Necesito estos paréntesis. Entonces, asignación. Esto de acá se le llama asignación por tuplas, ¿sí? Pero acá me está dando una advertencia que ya existe esto. A ver, primero quiero probarlo así. Si no, me dan unos minutos. Le digo que es igual. Los atributos. Igual. Y acá me está dando una advertencia. A ver, algo estoy confundiendo acá. Ok, no es válido en una clase, un instructor, una clase, una miembro de interfaz. A ver, denme un minuto, por favor, para corregir esto. Voy a dejarlo ahí por el momento. Solo por el momento. ¿Sí? Ya. Solo por el momento vamos a dejar eso ahí. Tenemos nombre, tenemos camiseta, tenemos posición y tenemos tipeo de pie. Pese a ello, ya les había explicado también la clase pasada que si no le paso todos los valores a los atributos, si no le asigno todos los valores a los atributos,
en el constructor, mejor dicho, al momento de crear el objeto con el constructor, no pasa nada, ¿sí? No va a pasar nada, pero en C# voy a poner coma y un salto de línea, podría especificar esto de alguna manera. Si no es obligatorio, yo podría poner asignarle un valor por defecto, a camiseta posición, ¿no? A mi variable o a mi parámetro, para que si no le paso ningún valor, pues tengo un valor vacío, ¿no? Tengo un valor vacío. Ahora, para tipos de pie, sí lo vamos a poner porque obviamente debe tener un tipo de pie, ¿no? Tipos de pie, tipo pie, voy a poner el segundo en mayúscula, ¿sí? Y ahorita, ¿por qué me está saliendo error acá? Me dice que los parámetros deben preceder. Sí, un detalle importante es que cuando un parámetro es opcional, dice tiene que ir siempre al final. Por lo tanto, pese a que no está en el orden que está definido acá, vamos a indicar qué tipo de pie, vaya antes, ¿sí? Vaya antes. Y posición va a ir al último, ¿sí? Porque posición es opcional, ¿ok? Acá está coma, para que se vea más ordenado. Ahora sí. Vamos a completar nuestro constructor. A pesar de todo, aunque posición sea opcional, puede ser que sí llegue un valor, así que ese valor tiene que ir acá, y el valor que tenemos ahí es vacío, ¿sí? Así que no hay problema. No hay problema. Y le vamos a poner acá tipo pie, ¿no? Muy bien. Recordamos que tipo pie solamente me va a aceptar valores derecha o izquierda, dado a que tengo un enum tipos de pie, ¿no? O tipos pie. No nos vamos a confundir. Ya, hasta acá ya hemos codificado regular. Nos falta eso del... Lo voy a ver en un ratito. Mientras tenemos break. Pero vamos avanzando, ¿sí? Nos falta todavía regular. Entonces, ¿cómo va a responder en este caso C# cuando en el constructor tenemos parámetros que son opcionales? Esos parámetros que son opcionales, en este caso solo tenemos uno, quiere decir que cuando creo el constructor no le voy a poner nada, ¿no? No me debería salir error. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces tenemos el constructor, recordamos siempre el constructor vacío por defecto y esta que estamos creando con sobrecarga, pero aún así posición estoy definiendo de que puede ser opcional, es decir, que no se ingrese y que en el procedimiento, en el proceso de ejecución del código, del proyecto, se le podrá asignar un valor, ¿no? Por eso es que se declaran como opcionales, ¿sí? Que puede ser que después se le va a asignar un valor. Entonces, vamos a crear otro jugador, var nada más, le voy a poner 2 igual new jugador. Voy a abrir paréntesis. Dice, tiene dos opciones. ¿Sí? Estoy viendo acá la segunda opción, donde me pide nombre, camiseta, tipo de pie, ¿sí? Tipo de pie, y la posición que está ahí con igual comillas, que quiere decir que es opcional. Entonces vamos a ponerle un nombre. Vamos a suponer que es fútbol femenino. Sara, por ejemplo. No hay problema. Camiseta, nos referíamos al número de camiseta, pero está declarado como string. Vamos a ponerle la 3. Y ahí tipo de pie. Acá mucho ojo, ¿no? Si yo le pongo acá, como les decía, derecha, por decir, ¿no? Si yo le pongo acá derecha, punto y coma, y hasta acá voy terminando, me dice, ¿no? Me va a salir un error y dice, no se puede convertir de string a equipos, entidad, tipos pie. ¿Sí? No puede hacer eso. Recordamos también que entidades ya están importadas, ¿sí? Todo lo que está en entidades, todas las clases, todos los archivos que están en entidades, ya está importado, ¿sí? Así que tipos pie también ya está importado. No es necesario hacer otro tipo de importación. Entonces acá,
Esto de acá, derecha, pese a que supuestamente solo tengo derecha e izquierda, no va a ser aceptado. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que llamar al tipo enum, O sea, que esta hueva... tipos pie, y tipos pie tiene punto, tiene las opciones, ¿sí? Acá, de esa manera, tengo que hacer referencia directamente al archivo enum o al tipo enum y hacer referencia a las opciones que tengo, ¿sí? Derecha o izquierda, vamos a poner que es zurda, ¿no? Entonces izquierda. Pero hasta ahí lo acabo y como ya les decía, no hay error, ¿sí? No hay ningún error. Porque la opción de posición es opcional, ¿sí? El parámetro posición ha sido opcional, por lo tanto, no requiere o no me solicita de forma obligatoria colocarle la posición. Pero si yo le coloco la posición, ¿qué pasaría? Para no confundir esto, vamos a dejar ahí. Y voy a crear un objeto más, un jugador 3, como para ir practicando. Silvia, pondré acá. Número 7. Me confundí de tecla. 7. Punto derecho. Muy bien. Acá si le pongo la posición, vamos a poner que es extremo derecho. Sí. Muy bien. De esta manera, si es que tengo que indicar los valores para los atributos opcionales, también lo puedo hacer de esa manera. Puede ser que encuentren esta nomenclatura también. Le voy a dar un enter acá en el constructor para que se pueda ver. Ya está ahí. Puede ser que también encuentren de esta manera. Posición, los puntos y su valor. ¿Sí? Sobre todo cuando por algún motivo se insertan valores en desorden. ¿Sí? O cuando tengo más, ¿cómo se puede decir? Más parámetros opcionales y uno sí y otro no, entonces tengo que indicar cuál de ellos sí voy a ingresar. ¿Sí? ¿Cuál de ellos sí voy a ingresar? Entonces ahí, para indicar cuál sí y cuál no, entonces defino el parámetro, 2 puntos y su valor. No es igual, ¿sí? Cuando ya se le va a asignar un valor, voy a quitar eso, cuando se le va a asignar su valor, ahí sí tengo que ponerlo de esta manera, con 2 puntos. Es un detalle nada más, dentro de la programación, en C# y sus constructores. Muy bien. Entonces, un jugador, aparte de todo esto, de lo que estamos viendo, va a tener habilidades, pero puede ser que no solamente una habilidad. O en general son características. Si estábamos hablando de un videojuego, podríamos tener sus diferentes habilidades, que inicialmente lo habíamos definido como propiedades, driblear y todo eso, pero acá lo voy a extraer de otra forma. Que tenga una habilidad, un jugador tiene muchas habilidades o características, y dentro de esas características tiene una habilidad, y esa habilidad tiene un valor, por decirlo así, ¿no? Si hablamos de un videojuego, normalmente, por ejemplo, en el FIFA y esos juegos, le ponen un valor de 0 a 99, ¿no? Que es el máximo. Entonces vamos a trabajar algo así, de la siguiente manera. ¿Hasta acá alguien tiene dudas, preguntas, consultas para ayudarle? En vez de seguir, dime. ¿O error? Vamos ahora a crear una nueva clase que se va a llamar justamente, como les mencioné, características. Entonces, vamos a crear igual sobre entidades, le damos clic derecho, New Class, New C# Class. Y vamos a poner acá, voy a aumentar el zoom un ratito. Vamos a ponerle acá. Ya. Característica. ¿Sí?
Lo voy a poner en singular porque no es muy común nombrar las clases en plural. ¿Sí? Es común hacer las clases en plural. Las clases normalmente son en singular. Así que lo pondré característica. ¿Sí? Esto sí es una clase, no es un enum, como vimos hace un instante. Es una clase. Y listo. Y ahora sí le quito el zoom. ¿Sí? Igual está en la misma ruta del namespace, el nombre del proyecto equipo, punto entidades, que es la carpeta que tenemos ahí. Y vamos a declarar de la siguiente manera. Public class, característica. Ponemos prop, ¿sí? Ya no hay que hacerlo más larga. Vamos a poner acá, como había mencionado, string habilidad. Habilidad. Y prop, nuevamente, int. Esto sí lo voy a dejar como int. Un valor que va a tener su habilidad, ¿no? 20, 30, 100, etc. Entonces, lo que yo quiero hacer acá, o lo que yo quiero incluir a un jugador, son sus características. Yo quiero que específicamente un jugador tenga características. Y eso tengo que agregarlo a la clase jugador. Pero vamos por pasos, ¿sí? Ya habíamos visto entonces el tema de la clase pasada de los arreglos, cómo recorrerlos y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a repasar algunas características, pero ya utilizando, en este caso, con este caso, con las clases. ¿Sí? La clase pasada la veíamos solamente con un string, ahora vamos a ver con clases. Por acá, program. Vamos a ya terminaron de hacer esto, ¿no? Pero no... Adelante, sin errores, todo bien, ya, es rápido. No le estoy poniendo ningún atributo, al igual que el jugador, no le puse atributos, ¿sí? Por el momento. En un ratito ya le vamos a poner algunos valores. Y vamos a ver eso. Muy bien. Acá que teníamos, recordando que podemos crear nuestros arreglos que nos permiten en una sola variable asignar diferentes valores, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo asignarle diferentes valores a mi arreglo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo simplemente con var características, igual new cariño característica, ¿no? En este caso, perdón, ya. Por ejemplo, que tenga 3 características nada más. Y esto tenemos diferentes opciones para ir asignándole valores, ¿no? Entonces, la común sería de la siguiente manera, la forma más común sería de la siguiente manera, que a la variable, en este caso, características, como vimos la clase pasada, perdón, tendríamos que ponerlo posición por posición. Y en este caso, como estamos hablando de ¿cómo se puede decir? De un arreglo de clase, hay que hacer una instancia de la clase primero, ¿sí? Y dependiendo del caso, como yo no tengo un constructor sobrecargado definido en característica, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que ser la instancia de característica. Yo estoy haciendo una instancia nada más de característica, y a partir de esas características en la posición 0, yo tendría que asignarle su habilidad, que puede ser igual patear o patada, vamos a ponerle en vez de patear. No, si está haciendo doubles. Y de la misma manera, su valor, no sé, tiene una habilidad de pateo de 66, ¿no? Es un valor entero, ¿sí? Bueno. Entonces, esto se empieza a hacer de alguna manera largo, si es que no le define un constructor sobrecargado. Entonces,
¿Está bien hecho? Sí, está correcto, está dentro del valor. Recuerden que si les estoy acá para el arreglo, estoy definiendo simplemente 3 posiciones, ¿ok? Solamente 3 posiciones. Entonces, a este nivel, como solamente tengo 3 posiciones, pues en la posición 0 es válida. Recuerden que va desde el 0 hasta, en este caso, hasta el 2, ¿no? Es en 0, termina en 2, solo 3 posiciones. Entonces, para no hacerlo muy largo, vamos a definir acá también su constructor, que va a ser características. String habilidad. De preferencia minúscula. E int valor. El constructor ponemos this.característica. Igual característica. Ah, perdón, ¿qué estoy haciendo? This.habilidad. Igual a habilidad. Y this.valor igual a valor. ¿Sí? Para hacerlo un poquito más rápido. Al momento de instanciar. Ya. ¿Listo? No lo voy a pausar, ¿no? ¿Estaba ahí? Como hemos creado el constructor con parámetros, más que sobrecargado constructor con parámetros, acá nos está dando error. ¿Por qué? Porque obviamente, no sé si les expliqué o no, pero el constructor vacío, el constructor vacío existe por defecto como tal, siempre y cuando no se definan nuevos constructores u otro constructor. Una vez que ustedes definan en características este constructor, el constructor vacío o que existía por defecto deja de existir. Es por esa razón que siempre que vas a modificar o vas a crear un constructor que tenga parámetros de preferencia, pongas o coloques también el constructor vacío. ¿Sí? Vamos a ponerlo de nuevo. Claro. Vamos a, mejor dicho, crearlo, ya que existía por default, pero como nosotros hemos creado el que tiene parámetros, pues hay que hacerlo de esta manera, ¿sí? Para que todo quede correcto y no existan problemas en esta parte. Muy bien. Entonces, ya tenemos una característica. Ya tenemos características, perdón, y lo podemos poner de esta manera. De la misma manera, puedo crear otra característica, para no hacerlo muy larga, C2, igual new característica. Y ahora sí puedo utilizar el constructor con parámetros. Su habilidad podría ser cabecear, con cabeceo, ¿no? Estamos poniendo patada, cabeceo. No de ese que no pagan, sino jugar. Entonces le vamos a poner, no sé, cualquier valor que ustedes deseen. ¿Sí? 78. Muy bien. Entonces yo puedo poner acá diferentes características para un jugador. La idea es que esas características estén enlazadas a un jugador en específico, ¿no? Lo estoy volviendo a repetir. Que un jugador puede y debe tener varias características. Así la patada no sea o el disparo al arco, por decirlo de alguna manera, no sea su principal característica, aunque tenga valor 1 nada más, o 0, en el peor de los casos, igual debe estar incorporado al jugador, porque es parte de sus características. Entonces tenemos que ponerlo ahí. Pero antes de ver eso,
me estaba olvidando, me estaba saltando una propiedad adicional, que era la siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero escribir o imprimir ¿cómo se llama? El objeto, ¿sí? Si yo imprimo el objeto. Por cierto, si no se han dado cuenta, si quieren imprimir el console.graphiline más rápido o quieren escribir más rápido, pueden poner CW, ¿sí? CW. Cuando escriben CW en minúscula, no hay más opciones, no te queda otra que darle tab y te va a salir todo esto, pero como el console.graphiline pertenece a System, que está importado acá, así te lo crea, ¿no? Largo. Lo puedes borrar o lo puedes dejar así, no, en realidad no va a perjudicar en nada, ¿sí? Así que no hay problema. ¿Y qué pasa si yo imprimo el objeto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo imprimo el objeto? En este caso, bueno, por ejemplo, jugador nada más, ¿sí? Jugador. Pueden elegir otro ustedes, ¿sí? No hay ningún problema. Pueden elegir otro. No hay ningún problema con eso. Con cualquiera de los tres que tenemos jugador, Hook 2, Hook 3, tenemos esos jugadores. ¿Ok? Entonces, vamos a presionar Control Ñ para abrir la consola, o la terminal, perdón. Ponemos dot up. Solamente si ya está ahí, si todavía existe lo que habíamos visto anteriormente, o lo que ya habíamos hecho, recuerden que con tecla para arriba, o la flecha o la tecla para arriba, debe aparecer esto. Ups. Debo hacer clic acá, muy bien, ahí está. Donde run, le doy enter, espero que se ejecute. Quizás me imprime Juan de nuevo. Sí, y lo que me está imprimiendo, esto de acá, console.grayline, el objeto, es, ¿qué cosa? ¿Qué me está imprimiendo? ¿Qué me dice? No como texto en sí, ¿no? Sino a qué se refiere. Estoy imprimiendo la ruta, digamos, de alguna manera, en el sistema de, no la ruta física, ¿no? Sino el nombre, en todo caso, de la clase, que se encuentra en equipo.entidades.jugador, que es el nombre de la clase. Eso nada más me está imprimiendo. Pero yo no quiero que tenga este comportamiento. Este comportamiento del objeto deriva, está relacionado a una clase o a una propiedad interna, así como el constructor ya existe por defecto, también existen otras propiedades que se ejecutan por defecto. Una de ellas es esta de acá, punto toString, ¿sí? Punto toString, convertir string, por decirlo de alguna manera. Eso de acá es lo que se está ejecutando. Vuelvo a ejecutar, al poner jugador.toString y volver a ejecutar, me está mostrando exactamente lo mismo, ¿sí? Lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo, pese a que le puse acá .toString. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las clases, por defecto, tienen diferentes métodos ya escritos, ¿sí? Como les acabo de mostrar hace un instante, aunque lo hice un poco rápido, voy a volver a hacerlo. Voy a borrar console.graphiline, aquí está jugador, jugador es el objeto, por cierto. Ahí está camiseta, nombre, posición, son las propiedades que ya tenemos, que sale con una llave inglesa. Y ya por defecto tiene algunos métodos por defecto. Equals, getHashCode, getType y toString. ¿Sí? La propiedad toString es una propiedad, por lo tanto debe llevar paréntesis al final, como mínimo, a no ser que reciba parámetros, algo más. Entonces, esa propiedad lo que hace es justamente imprimir esto. Entonces, poner jugador.toString o poner simplemente jugador me va a dar el mismo resultado. Pero yo quiero que tenga una característica especial cuando yo imprima jugador. No quiero que me imprima esto, sino quiero que me imprima o me muestre, mejor dicho, los valores ¿cómo se llama? Del jugador, ¿no? En este caso, su nombre, su posición, el pie y todo eso. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? A ver si me sale. Vamos a jugador, vamos a la clase jugador, voy a quitar el zoom. Estaba olvidando de esto. Nos olvidamos de características por un rato. Vamos a ver esto antes que me olvide. Nos olvidamos de características un rato. Esto también está pendiente. Y en la parte de abajo podríamos hacer algo así, ¿no? Podríamos tener una función que devuelve un string y que se llame
y que tenga como nombre, obviamente, así como estaba definido, tu string. ¿Sí? Muy bien. Hay un error acá, dice. No es un error grave. Ahorita lo vamos a solucionar. Termínenlo de escribir, así como está. Tu string, ¿no? Entonces, ¿por qué me daría error? Si yo podría poner public string, es una función, mejor dicho, me va a devolver un valor string y lo que yo quiera, ¿no? Cualquier valor, cualquier tipo de letras. Y, oh, espérense. Estoy saliéndome del esto, ¿no? ¿Y acá por qué me está dando error? Ah, acá me está devolviendo un error, ya. Es un error ¿cómo se llama? Como es una función, debe retornar un valor, ¿no? Por eso me está dando error. Acá también, acá, sin embargo, es otro error, dice. Jugador.toString oculta el miembro heredado object.toString para hacer que el miembro actual invalide esa implementación, agregue la palabra clave override, si no agregue la palabra clave new. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Como ya existe por default una función, esto de acá lo voy a borrar, ¿sí? Solamente para probar. Ya. Como ya existe una función toString internamente, al igual que existía jugador, está pasando algo raro. Pues con el constructor no me pasa esto, ¿no? Ahí existe el constructor y lo estás queriendo redefinir, bueno, redefínelo, no pasa nada. Pero en cambio con las funciones, toString, o podría ser getType, o las otras que les indiqué, me está saliendo este error. Es un pequeño error que me dice que en realidad debería yo sobreescribir esa función que ya está existiendo. Yo debo sobreescribir para que el lenguaje o el compilador en este caso entienda de que lo que estoy haciendo es muy distinto a lo que está definido por defecto en el sistema. Entonces acá le defino justamente esa palabrita que me está exigiendo, override. Estoy sobreescribiendo la función toString, y ya no me sale el mismo error una vez que le pongo el override. Ahora me está saliendo el mismo error que hace un instante, en donde me pide que como es un string, como debe devolver una cadena, entonces que yo le defina el valor que va a retornar, ¿no? Entonces vamos a poner acá return, entre comillas, punto y coma al final, y vamos. Le voy a poner acá, ¿qué habíamos puesto? Nombre del jugador, muy bien, nombre, dos puntos, espacio, voy a ponerlo así, llaves. Después de las llaves puedo ir coma, camiseta, igual dos puntos, espacio, llaves. En Windows al menos, el salto de línea es, definimos salto de línea, con backslash, ahorita no sé con qué me está saliendo backslash, acá, backslash n. ¿Sí? Esto representa salto de línea en programación, al menos en Windows, ¿sí? Slash n, posición o tipo pie, o bueno, como en este caso es pie nada más, le pondré pie, ¿no? Porque es para la impresión, y coma por último, una coma más, y sería posición, ¿no? Acá, como es una impresión de cadena, acá sí puede ir tilde. Ahí no hay problema, aunque en C# sabemos que sí me acepta esas cosas, símbolos propios de tu lenguaje. Espacio, llaves. Muy bien. Pero acá estoy poniendo las llaves y todo esto. Lo que quiero definir que vaya dentro de las llaves, lo que quiero que se defina dentro de las llaves son los atributos o las propiedades, perdón. Las propiedades, directamente propiedades por llamarlo así, porque ya al escribir esta sintaxis, de alguna manera es como que el atributo está ahí, pero ya hacemos directamente referencia a las propiedades. Entonces yo quiero que la propiedad se imprima. Entonces pongo acá nombre. Pero va a haber un problema. Como está en una cadena, no me va a reconocer, ¿no? Porque cuando yo llame toString, o hasta ahí nada más lo dejo, no lo hagan, solamente observen. Si yo vuelvo a imprimir o escribir .run,
En la parte de abajo, observen nada más, no es necesario que lo hagan. Me está imprimiendo, ¿ven? Nombre, nombre, camiseta, llave, pie, llave, posición, llave. No me está imprimiendo como yo quiero. Y acá está pasando algo más, ¿sí? Acá está quedando un espacio en blanco. Me está quitando formato. No es nada grave. ¿Sí? No es nada grave, pero vamos a corregirlo de esta manera. Bueno, después del salto de línea, ya vimos que sí hace salto de línea, así que junto nada más. Pues para que me reconozca, estoy ahorita en la clase jugador. Para que me reconozca esto, vaya a ponerle el símbolo de dólar o moneda adelante, ¿sí? Una vez que estoy haciendo esto, fíjense que después de cada llave, en los otros me está saliendo un error. No ha cambiado de color, y esto es algo del editor, del sistema de colores que estoy eligiendo ahorita, pero me está saliendo un error. Cuando pasa el error, dice, se esperaba una expresión. En cambio, en nombre no pasa eso. ¿Qué es lo que está esperando? Bueno, que le indique los valores de las propiedades. Camiseta es también camiseta. Listo. Pie es tipo pie. Sí, acá sí hay que tener cuidado. Es tipo pie con mayúscula los dos. Tipo pie. Y en posición es posición, ¿no? Sin tilde en ese caso. A ver, no sé si acá le puedo dar enter o me va a salir error. No, no se le puede dar enter, así que les dejo un ratito para que copien. Voy a pausar esto. Listo. Entonces, una vez hecho esto, voy a presionar control ñ nuevamente para tener acá, para ver acá lo que me imprime, ¿sí? Ya no me salen las llaves como hace rato, ¿sí? Ven cómo salía, ahora sí me imprime. Camiseta y posición no tienen valores, ¿sí? Porque nunca los definí, así que está vacío. Y pie sale acá, pues, derecha, ¿no? El pie ya sale como derecho. Muy bien, está correcto. Entonces, ya sobreescribí el método toString, si es que deseo, ¿no? No es algo obligatorio, ¿sí? Eso lo he hecho solo para la demostración, en el caso de que ustedes quieran sobreescribir un método que existe por defecto y que en realidad no tiene un valor propio o adecuado para mí, ¿no? El toString que me imprime la ruta no me sirve de nada. Entonces, para simplificar justamente eso, lo estoy sobreescribiendo. Pero si no, yo pude haber declarado una función public, string, datos, algo así, y configuraba lo mismo para que me imprima los datos del jugador. ¿Ok? Entonces, es totalmente válido. Muy bien. Entonces, podría hacerlo para jugador 2, para jugador 3, o jugador 3 o hook 3, si le puse todos los datos. Si le llegué a poner todos los datos, lo voy a probar con jugador 3. Estoy cambiando acá nada más. Hacemos la prueba. ¿Sí? Hacemos la prueba. Y ahí está, ¿no? Nos sale todas las características que tiene ese jugador en la impresión, ¿no? Es una característica de impresión. Ahora, vamos a agregar una característica más en el sistema, suponiendo que estamos haciendo un videojuego, ¿no? Algo así. El jugador debería tener una característica que lo hace único, ¿no? Porque yo por ahí por hackeo, por lo que sea, puedo crear un nuevo Messi, un nuevo Neymar, cambiarle el nombre, pero igual el nombre no lo hace único, ¿no? Puede haber un anime incluso en los jugadores, ¿sí? Sobre todo cuando son populares. Entonces, en la clase, a ver, con mucho cuidado, ¿sí? En la clase, para ver una característica más, en la clase jugador, ¿sí? Antes de volver a características, en la clase jugador, esto lo voy a hacer zoom, en la clase jugador, antes del nombre, ¿sí? Antes del nombre, vamos a crear una propiedad más que le vamos a llamar string nada más, ¿sí? De tipo string. Y va a ser y le vamos a poner código, ¿sí? Vamos a ponerle código. Pero el código, ¿sí? Mientras lo van definiendo en la clase jugador, pero el código lo vamos a autogestionar, mejor dicho, lo vamos a crear de forma automática, ¿sí? Que el sistema del lenguaje nos asigne un código cualquiera, no necesariamente 1, 2, 3, sino un código que puede ser aleatorio y que nos asigne un valor, ¿ok? Entonces, yo quiero recuperar el valor del código, sí, lo quiero recuperar, pero lo voy a asignar
yo no le voy a asignar el valor, el sistema lo va a asignar. Entonces tengo dos opciones. Si lo puedo borrar, ¿es correcto? ¿Sí? Solamente quiero get, no quiero set, no tengo un método set, pero como para no romper la estructura que ya tenemos ahí, de una forma más sencilla lo puedo declarar de tipo privado, ¿sí? Para indicarle que, bueno, al ser privado ya no le puedo pasar un valor al código, ¿no? Por más de que yo lo intente hacer en la programación, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, para dejarlo ahí, le pongo privado. Entonces, al ser privado, el método set de asignación no se le va a poder asignar valores. Estamos indicando, por lo tanto, que código va a ser autogestionado, no autonumérico, ¿sí? Sino automáticamente se le va a asignar un valor. Entonces, tengo el constructor. Incluso el constructor por defecto o vacío debería asignarme el valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a indicar que la propiedad this.código va a recibir un valor del sistema, que es a través de with. A ver, esto de acá necesita, le pongo punto y coma. Esto de acá necesita una importación. No me está dando la importación. Uy, ¿qué le hice acá? Un ratito, no me está dando un ratito. No sé qué le pasó acá. A ver, voy a terminar de escribir, quizás ahí me sale. With. New with. .toString. Esto estoy sacando del sistema, ya son las palabras nada más, no se hagan muchas bolas que significan ni nada. De esta manera. A ver, si acá ya me sale esto, no me está importando. No me acuerdo bien, esto era del system. A ver, voy a dejar de grabar para buscar, pero a ver, termino de copiar este pedacito. Termino de copiar, pero lo voy a dejar de grabar un ratito. Listo. Ahora sí me está saliendo, no sé cuál fue la diferencia en realidad. Acá está el término, system.with. Sabía que era del system, pero bueno. Acá la segunda opción que estoy seleccionando es para que me agregue el código, o la de importación debería ser el primero. System, y ahí no sé dónde lo está poniendo. Bueno, ya me acordé. Lo que pasa es que cuando creamos las clases, nunca hemos puesto el using system en program. En program por defecto sí existe, ¿no? ¿Se acuerdan? En cambio en las clases, como características ahorita, características solamente está el nombre de espacios, pero no tiene el system, ¿no? Entonces acá también era using system nada más, específicamente del punto .with, pero como ya estamos usando el punto .with, pues ya está acá, ¿sí? Punto .with, con G, solo la G es mayúscula, with.newWith.toString. Lo mismo tendríamos que copiar y pegar en el constructor sobrecargado. En el constructor sobrecargado, pegamos acá. ¿Sí? No recibe ningún valor de parámetro, se le está asignando automáticamente de forma manual. Si alguien tiene error, en un momento le ayudo. Por acá. A ver. Bien. Vuelvo a repetir que necesita la importación de using en la clase jugador. Using.system con S mayúscula. Using system, perdón, no punto nada. Using system con S mayúscula. Y en los constructores, como el método set es privado, no se le va a poder asignar por otro lado, lo estamos poniendo así para que el sistema, esto me va a generar un código aleatorio. ¿Ya? Esto es lo que hace NewWith, es del sistema de C#, que me asigna unos códigos aleatorios. ¿Sí? Creo que son hexadecimales, ahorita lo van a ver. Y en la impresión de toString vamos a poner también código. Pues código, dos puntos, llaves, e imprimimos código, porque el get sí está disponible. ¿Ya? El get sí está disponible.
una comita por acá para separarlo. Entonces tenemos código, nombre, camiseta, tipo de pie o tipo pie y posición. Muy bien. Vamos bien por acá. Una vez hecho eso, volvemos a ejecutar el .NET Run y vamos a ver cómo es que está el código. Es totalmente aleatorio. ¿Sí? Totalmente aleatorio. ¿Sí? Fíjense los valores que tiene acá. ¿Sí? Pero por el objeto creo que lo exige, que le asigno una vez al objeto, pero me va generando, como es aleatorio, me va generando nuevos valores, ¿sí? No le asigna el mismo valor. ¿Ya? Quizás para registrar por primera vez tengo un valor y lo registra y ya, ¿no? Pero no le asigna el mismo valor. Pero si tengo más de un objeto imprimiendo, el punto que quiero llegar es el siguiente. El punto que quiero llegar es el siguiente, que si yo imprimo la consola, los jugadores, perdón, la consola, imprimo los jugadores y también jugador, ¿no? A ver, si yo imprimo los tres, no le debe asignar el mismo valor. Y acá le voy a poner como para separar, ¿sí? Le voy a poner así, para que se separen, o para saber que dónde está terminando uno y empezando el otro. ¿Ya? Para que sea un poquito ordenado, ¿sí? Un poquito nada más. ¿Sí? Entonces voy a imprimir los tres jugadores que tengo en mi sistema. ¿Sí? En mi sistema lo imprimo. Voy a .NET Run. Y en la impresión que estoy generando tengo códigos distintos, ¿sí? Son aleatorios, son distintos, ¿sí? No le asigna el mismo valor. Por más que imprimo repetida vez, no le asigna el mismo valor, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta, ¿sí? Una opción más para ver dentro del código de C#. ¿Ok? Vamos a hacer un descanso de 15 minutos para continuar. Voy a pausar. Listo. Ya tenemos entonces, ya hemos creado un pequeño menú. Vamos a seguir con esto de las características, ¿sí? Con esto de las características que teníamos del jugador. Entonces, al punto que yo quería llegar era que, bueno, tengo esa forma de crear características. Tengo tres posiciones, en este caso particular tengo tres posiciones, y por cada posición voy asignándole un valor, ¿no? De ser necesario, para cada objeto, etc. Pero, eh, pero la idea es de que, como ya habíamos mencionado, me estaba olvidando esto, de que esas características pertenecen al jugador. Entonces hay que crearle una propiedad al jugador con las características. Pero ¿cuántas características tiene? Puede tener una, puede tener dos, puede tener tres. No sé, no tengo ahorita definido en estos momentos cuántas características va a tener. Pero sí puedo saber que puedo tener un arreglo, así como en este caso, un arreglo de características. A lo que quiero llegar es lo siguiente. En realidad esto de acá está mal, ¿no? Porque quería poner a la posición 2, ¿no? He creado un nuevo arreglo. Yo podría tener algo así como var CT de características, lo voy a abreviar así. New características igual. Yo podría tener algo así, característica, ¿sí? Señorita, usted lo puso con S, no se voy a olvidar eso. Entonces, yo puedo definir algo así, corchetes, llaves, de esta manera. Y dentro de esto, al poner los corchetes, es como que yo le estoy diciendo, voy a crear un arreglo de características, pero no sé cuántos, ¿sí? No sé cuánto en total, pero a partir de eso voy a empezar a crear mis características propiamente dicho. El de arriba, eso de acá, new característica, no es la instancia, ¿sí? Es simplemente, es como esto, creando las posiciones para el arreglo. Entonces, esto de arriba es el arreglo. Acá abajo estoy creando instancias, sí, de la clase. Característica, que tiene dos, ¿no? Uno que es, ahora sí puedo poner patada y valor, ¿sí? Coma
new, uy, otra vuelta, new característica. Cabeceo. Y valor. ¿Sí? Fíjense que acá estoy separando por comas. Entonces voy a ponerle una característica más. No sé, ¿qué puedo hacer? A ver, Jenny, ¿tú que eres más pelotero? ¿Ah? ¿Qué otro? ¿Ah? Ya, driblear. Driblear, ya, driblear. O dribleo en este caso, ¿no? Como le estamos poniendo, drible. Ah. Dribleo y no sé, es medio cojo, así como yo, 12. Ya. Listo. Entonces, en esta ocasión, lo que estamos haciendo es poner características dentro de un array, pero no necesariamente este array o arreglo le estoy definiendo cuántas posiciones exactamente va a manejar. ¿Sí? No le estoy poniendo cuántas posiciones. Pero acá me está faltando el punto y coma al final. Por eso me está saliendo error. Y ahora sí. Pero al momento de crear el arreglo, yo no le he dicho cuántos valores quiero asignarle. O sea, cuántos valores quiero reservar en memoria. Entonces, está asumiendo que le estoy poniendo 3, del 0 al 3. Yo puedo haber puesto acá 3. Y el resultado es el mismo, ¿sí? Si le pongo 1, ¿qué pasa? ¿Sale error? Automáticamente sale error porque estoy poniendo 3 elementos y como no me alcanza los elementos reservados, me sale error. Así que lo mejor en estos casos sería ponerle en corchetes. No sé si ventaja o desventaja que tiene C Sharp, también Java por si acaso, es que en estos dos lenguajes existen arreglos y existen los que son listas aparte. En otros lenguajes, lo que vamos a hacer en un rato es, cuando yo no tengo definido cuántas posiciones puedo trabajar, lo trabajo con listas. ¿Sí? Pero en los otros lenguajes, los arreglos y listas son prácticamente lo mismo. No se hacen problemas por la reserva de posiciones. Tú tienes un arreglo, mándale valores, hasta lo que quieras. ¿Sí? Pero eso es otro cuento. Entonces, muy bien. Si yo puedo agregarle características a un arreglo sin necesidad de saber cuántas posiciones voy a reservar, entonces yo al jugador, volvemos a la clase jugador, ¿sí? Volvamos a la clase jugador. Si les sale error, no hay problema, en un rato les ayudo. Volvamos al jugador. Yo al jugador también le puedo definir una propiedad nueva, ¿sí? Voy a definir una propiedad nueva. Como las características del jugador son parte de las propiedades, voy a definirle acá, propiedad. ¿Qué le voy a definir? Le voy a definir que este jugador tiene características. Entonces, su propiedad será característica. Corchete. ¿Por qué? Corchete porque voy a recibir más de una característica. No sé cuántas características voy a recibir, pero puedo recibir diferentes características. ¿Ok? ¿Y cuál es el nombre de la propiedad? Bueno, en este caso, como la clase es mayúscula, acá la propiedad también se tiene que definir mayúscula, no hay problema. Característica. ¿Sí? Característica. ¿Ok? No hay problema en esa parte. ¿Sí? Entonces, tengo una nueva propiedad definida para la clase jugador, que es característica, que recibe un arreglo de características, que puede ser una sola, o pueden ser varias, o puede ser ninguna, ¿no? Si es que el arreglo está vacío en todo caso. ¿Sí? De esa manera lo puedo definir. Muy fácil. Entonces, como el jugador tiene características, entonces, acá, a ver, al jugador, ¿a cuál es el que le hemos puesto más datos? Al jugador 3, ¿ya? Jugador 3. Entonces, al jugador 3 yo le puedo definir justamente sus características, ¿sí? Lo puedo decir. En vez de poner var ct, que es una variable cualquiera, yo le pongo jugador 3. En mi caso, yo le he puesto más características. Si este es, es otro jugador, no se preocupen, le ponen al fut2 o al jugador. El que ustedes deseen, perdón, es solamente un objeto, no se haga mucho problema. ¿Sí? En mi caso, jugador 3. Punto. Y le pongo características. ¿Sí? Directamente. Entonces, ya le estoy poniendo características. En el método toString no hay nada de la impresión. Ya sabemos cómo recorrer
las características. Ahorita lo vamos a modificar, ¿sí? Para que también puedan salir las características del jugador. Pero entonces, estoy haciéndolo ya de una manera más amplia, el tema de alguna manera relacionando clases, en la que puedo decir que un jugador tiene muchas características. Entonces, en la configuración de la clase, tengo un arreglo que tengo una propiedad, perdón, que puede ser un arreglo de valores, y justamente acá le estoy pasando todos los valores posibles, ¿no? Todos los valores posibles que puede tener este jugador. Muy bien. De esta manera, entonces, estamos manejando esa parte. Vamos a hacer el desdoble de las características. Como en este caso yo no sé cuántas posiciones puede tener el arreglo, ¿con qué elemento hicimos la última clase para desdoblar? Con el for each, ¿no? Entonces, acá en tu string, primero voy a declarar una variable, string mis características, y lo voy a inicializar vacío, aunque no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Cuando en este caso declaro variables y no lo utilizo, me sale una raya verde, está asignada, pero su valor nunca se usa, ¿sí? Pues se declaró y nunca se está usando, entonces te boto ese error, ¿sí? No se haga mucho problema por eso, ¿sí? No se haga mucho problema por eso. Y entonces, como el atributo, características, va a tener uno o varios, o quizás ninguno, varios elementos, si no tiene ninguno, es bueno inicializarlo vacío para que no me muestre nada, ¿no? Entonces, vamos a hacer el for each. Vamos a hacer el for each. Ahora sí, como tenemos dos opciones, seleccionamos la del arco, ¿sí? La del arco. Y ponemos var C nada más, para resumir. Es una forma que yo hago, ¿sí? Quizás no es una buena práctica, no la tengo muy clara, muy segura. Yo generalmente pongo así. Al menos viene de JavaScript esto, que se declara, se pone una sola letrita nada más con respecto a lo que vas a mover. En este caso o desglosar, perdón, no mover. En este caso, características, ¿sí? Voy a desglosar todas las características que tiene el atributo, ¿sí? Y lo voy a ir pasando a la variable C de uno en uno. Entonces, esa variable C característica, recuerden que tiene dos parámetros o dos atributos, perdón, habilidad y valor. Entonces, entre sus características tengo que imprimir de esa manera. ¿Y qué voy a hacer? A esta variable, mis características, le voy a ir agregando ese valor, línea por línea. Mis características va a ser igual a las mismas mis características concatenado con, perdón, concatenado con habilidad, dos puntos, C punto habilidad, ahí me sale, C punto habilidad, y valor, dos puntos, C punto valor, ¿ok? Y punto y coma al final. Obviamente ustedes saben que lo que estoy haciendo acá, mis características, ahorita les dejo copiar un ratito, es la variable es igual a variable más algo, es lo mismo o es igual a poner variable más igual, ¿no? O sea, está incrementándole, en este caso, eso sería para suma, pero en este caso, como estoy trabajando con cadenas, no me acuerdo bien cómo reacciona esto en C#, pero debería ser lo mismo, así que lo voy a poner así nada más, ¿sí? Para no hacer muy largo el código, ¿sí? Mis características más igual, habilidad, acá hay una opción de format, ya, ahí está un poquito mejor, ya. Características, la variable mis características es igual a todo el for each.
Y como puede ser una o varias, al final le voy a dar un salto de línea, ¿sí? Le doy un salto de línea, de esta manera. Ahí está. Todavía no hemos terminado porque al toString, esa cadena, mis características, hay que anexarlo a ese return que tenemos abajo. Hay que anexarlo también para que nos salgan las características. Vuelvo a repetir, entonces, mientras van copiando, esta variable, mis características, la inicio vacía. ¿Por qué vacía? Porque si es que no le paso ninguna característica al jugador, ¿sí? Ninguna característica, entonces me va a seguir imprimiendo. El for each no lo va a hacer porque no hay nada, ¿sí? El for each no lo va a hacer porque no hay nada, se pasa, pero como sí voy a imprimir el valor de mis características, imprimir a vacío, de sí haber características, saben que en el for each lo va anexando o lo va pasando uno por uno, en este caso la variable c, va chancando el valor conforme elementos que vaya encontrando, uno por uno, y en este caso, mis características estoy concatenando a lo que tenga, en la primera ocasión está vacío, su habilidad y su valor. Y al final le doy un salto de línea. Entonces, al return que tenemos abajo, vamos a anexarle las características. ¿Cómo hacemos? Al final, ¿sí? Acá tenemos el return, ¿sí? El return, no se olviden, tienen el return. Al final, como no le puedo dar salto de línea, o sea, mejor no me refiero a este salto de línea, sino no le puedo dar enter, o sí. No, me sale error, ¿eh? Cuando no puedo dar ese salto, al final, vamos a poner así, backslash, también n, salto de línea, para que me imprima las características, y justamente imprimo las características, ¿sí? La variable se llama mis características, ¿no? Mis características. ¿Ok? Así se llama, ¿no? La variable se llama mis con C mayúscula, con M minúscula y C mayúscula, mis características, ¿sí? Hago un salto de línea y ahí le estoy agregando mis características, ¿sí? No estoy usando el símbolo de concatenación más porque no es necesario, ¿sí? No es necesario. ¿Ya? No es necesario. Ahí lo tenemos. Con eso debería imprimirme y mostrarme en la consola las características del jugador. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a probarlo entonces. Como estamos imprimiendo todos los jugadores, como hemos impreso todos los jugadores, no es necesario hacer ningún cambio en el otro lado, ya que al jugador 3, en particular, solo le agregué estas características, en mi caso, al jugador 3, ¿sí? De ahí hemos impreso todo, jugador 3. En mi caso, la primera opción es jugador 3. Así que vuelvo a ejecutar .NET Run. Está demorando un poco. Ha salido un error. A ver. Bueno. A ver, vamos a ver de qué trata el error, pero vamos a ver lo que pasa. El primer jugador me está imprimiendo normal, sin ningún problema. Está imprimiendo sin ningún problema. Y ahí acá me está mostrando directamente sus habilidades, ¿sí? Patada 68, cabecea 36 y dribleo 12, ¿sí? Y de ahí me sale error. Me está haciendo referencia a que los parámetros, características de los otros elementos están nulos, ¿sí? No están referenciados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? El error debe estar apareciendo. Ahorita lo corregimos, ¿sí? Ahorita lo corregimos. El error me debe aparecer en el for each, ¿sí? Ahorita lo vamos a corregir. Lo hice intencionalmente para corregirlo. A ver, ¿alguien tiene error por acá para ayudarle un ratito? Muy bien. El error es acá, ¿sí? Si bien recuerden que todos los atributos no son obligatorios de asignarle valor, pero eso no quiere decir que no tengan un valor interno. Entonces, por defecto, tienen en el caso de ¿cómo se llama esto? Del atributo, características, al ser un valor de tipo arreglo, tiene un valor null. Entonces,
por defecto está con null y está tratando sí de hacer el for each. De todas maneras está tratando de hacer el for each, nada lo detiene. Entonces acá me sale una recepción de null reference exception, ¿sí? Me sale esta opción. Quiere decir que encontró un valor nulo. Entonces, como está nulo, simplemente sale error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una referencia. Facilito nada más. Sí, vamos a hacer nuestra condición sí. This.características, o característica, perdón. This.característica es diferente de nulo, solo si es diferente de nulo, solamente. Tengan cuidado acá, esto pasa bastante siempre cuando empiezan a programar. Como el editor, cuando abren llave, automáticamente le agrega el cierre. Algunos no se dan cuenta de esto, ¿sí? Entonces se olvidan de borrar y le ponen el cierre acá abajo, ¿sí? Acá abajo va el cierre, acá abajo iría el cierre. Pero no se olviden de borrar también esta parte de acá. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Entonces, borro esta parte, ¿sí? Tengan cuidado en eso. En Visual Studio Code, si le dan clic derecho, hay una opción que dice Format Document, ¿sí? Que es Shift-Alt-F. Shift-Alt-F, clic derecho, Format Document, o también las teclas Shift-Alt-F, que te ordena el código, ¿no? Entonces ya está indentado el código, y se ve más bonito. Entonces tengan cuidado ahí, para que se vea bien, ¿no? Entonces, primero está el if, que me consulta. Si las características, o si la característica del atributo del objeto que está llegando no es nulo, siempre y cuando no sea nulo, o sea, hay una instancia, puedes hacer el for each. Pero si llega nulo, como hace rato nos está pasando, que llega nulo, entonces no hagas eso, ¿sí? No hagas el for each, no puedes ingresar. O puedes poner un else, un mensaje de características, o podría, como para que quede mejor. Else, vamos a agregarle el else también. Y vamos a decirle que mis características, simplemente vamos a ponerle acá, no tiene características. ¿Sí? Vamos a ponerle así, no tiene características. Vamos a ponerle el else para que eso también me imprima, ¿no? Si es que no tiene características, lo pongo de esta manera, ¿ok? No tiene características. Si no llega a nulo. Si llega a nulo, perdón. Si no llega a nulo, hace el for each. ¿Sí? De esa manera. Entonces, vuelvo a ejecutar el .NET Run. Ejecuto y ahora sí, ¿eh? Ahora sí está pasando limpio. Me sale el primer jugador, todas sus propiedades, y este sí tiene habilidades. Los otros dos que he impreso no tienen características porque no se les agregué, ¿no? Y me está imprimiendo así, pero no me sale error. ¿Sí? Entonces, sencillo. Estamos corrigiendo un error. ¿Sí? Para que no nos pase eso, ¿no? La próxima vez. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Alguien necesita ayuda? Entonces, listo. Muy bien. Ahora, estos son arreglos, ¿ok? Estos son arreglos. Los arreglos son buenos cuando programamos, digamos, en algún punto a bajo nivel, no a bajo nivel de C# me refiero, sino cuando queremos crear, no sé, una API o algo así, hay que trabajar, digamos, con código de alguna manera, ¿cómo lo podría llamar? Base, ¿sí? Porque los arreglos son base dentro de la programación. Pero ya hace muchos años, en muchos lenguajes existen lo que se llaman colecciones. ¿Sí? Y las colecciones son un poco más adecuadas para trabajar, ¿sí? En este caso tengo características. Tengo un arreglo, perdón. Y este arreglo depende de cuántas posiciones pueda trabajar. ¿Sí? Y para quitar uno u otro elemento es más tedioso. En realidad, si ya almacené 3 elementos, ya no puedo quitarlos. Lo puedo borrar, lo puedo sobreescribir, pero los 3 elementos siguen ahí. Y si de alguna manera lo borro, lo sobreescribo, no sé, tengo algo para borrar, ahí va a quedar el valor vacío, pero ahí queda. ¿Sí? O sea, puedo elegir 3 posiciones y solamente le pongo valores para la posición 2, la posición 0 y 1,
está como algo así como nulo o como esperando valores, pero está ahí, ocupándome espacio y memoria. Aunque hay que tener en cuenta, sí, lo que voy a hablar ahora, que las colecciones son más pesadas en RAM, ¿sí? Ocupan más espacio en RAM, pero ya como ya el tema de RAM, de memoria para programación no es tan, al menos a nivel no tan complejo, no es muy redundante, es algo que sea un videojuego que consume bastante memoria o otras cosas. En este caso no hay mucho problema. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro sistema. Vamos a empezar a trabajar con una colección que es de tipo lista, ¿sí? Las listas funcionan parecido a los arreglos, solo que en las listas yo no tengo que indicar cuántas posiciones quiero reservar, simplemente le voy asignando valores. Por ejemplo, quiero crear una lista string de llamado nombres y le voy a poner acá new list. Ya. Acá me sale error. ¿Por qué? Porque las listas o colecciones no son de la importación system nada más, sino como son colecciones, hay que importar el system collection.generic, ¿sí? A ver, terminen de copiar esa línea primero, antes de hacer la importación. List, es con L mayúscula, por cierto, y de ahí ¿cómo se llama? Entre símbolo de menor y mayor, tienes que ir el elemento que vas a crear la lista. Vuelvo a repetir, la lista es casi como un arreglo, maneja sus posiciones, pero es más administrable. Lo vamos a hacer en un rato y quizás la otra clase también. ¿Sí? Es más administrable. Y su instanciación es muy parecida a la del array, ¿no? En vez de new características, acá estoy poniendo new string. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tengo esto, paso a hacer la importación using, la primera opción, ¿sí? Using system.collection.generic. ¿Ok? Desaparece el error porque en la parte de arriba ya debe estar importado esto de acá. Using system.collection.generic. ¿Ya? Necesitas esta importación, como les digo, son colecciones. En el tema de colecciones hay bastantes elementos, ¿sí? Bueno, los concurrent, generic, donde están todo lo que son las colecciones que vamos a usar. Hay otras, aparte de las listas, pero las listas son las más usadas. Y si no me equivoco, acá puedes obviar esto. No, esto es en Java. Estoy confundido. C# no. Hay que ponerlo. Perdón. Ya. Entonces, ¿cómo agrego nombres? La ventaja de esto es que yo puedo agregar mis nombres de manera dinámica cuando yo lo desee. Nombres, y en vez de poner una posición, simplemente lo agrego. Y ya dinámicamente va agregando desde la posición 1, desde la posición 0, mejor dicho, sería más o menos de esta manera, nombres.add. Cada vez que quiero agregar un nombre, voy creando el add, ¿sí? Con mayúscula, por cierto, la A es mayúscula, ¿ok? Voy agregando los nombres. Entonces, de esta manera yo puedo crear diferentes listas de lo que yo quiera. Una lista de clase también. Acá es una lista de cadenas. Yo puedo crear una lista de las clases características. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar en esta ocasión? Que en vez de yo tener un atributo de características que sea de tipo array, sería mejor y más adecuado para administrar un atributo de características de tipo lista de características. ¿Cómo así? Ya me mareé, ¿sí? Ya los mareé a todos, ya, muy bien, no hay problema. Por el momento, recordemos que esta línea o esta sección de código lo que está haciendo es agregarme nuevas características a un arreglo que va desde la posición 0, por cierto, acá está en la posición 0, hasta la posición 2, ¿no? Si yo le agrego otra línea más, pues será la 3, la 4, etc. Pero dentro del sistema de arreglos ya me está reservando espacio para el 0, 2 y 3, y si tuviera que asignarle un valor de acá desde el inicio, 3, y no le pongo nada al último, pues igual me está ocupando espacio en memoria. Por lo tanto, igual existe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora?
quiero trabajar con listas, porque las listas tienen un comportamiento similar a los arreglos, también tienen posiciones, me dejan poner cuantas quiera, pero no reservo en memoria cuántos espacios quiero trabajar. Así que si no hay eso, también puedo quitarlos de ser necesario, puedo eliminar todo incluso. Entonces vamos a ver, vamos a jugador, vamos a la clase jugador y donde está el public característica, el arreglo de tipo característica de mi atributo característica, voy a hacer algo distinto. Voy a hacer algo distinto. En vez de tener un atributo de características en forma de arreglo, lo voy a hacer en forma de list. Borro esto de acá. No borro todo. Pongo list también. Me va a pedir que lo importe. Pero voy a crear una lista de características, ¿sí? De la clase característica. Así, de esta manera. Voy a tener una lista de los diferentes elementos que me permita la clase característica. Y el nombre de la propiedad en general, o el atributo, se sigue llamando característica, ¿sí? Eso no va a cambiar. La clase también es característica, mayúscula. Igual sigue saliendo el error, ustedes ya saben por qué. Clic en el foquito de la izquierda, hacen la importación del using. El primero dice initialize, eso no. La segunda opción en este caso, using, perdón. Sí. Ya, using, la segunda opción, using, para que me haga la importación del System Collection Generic, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Ya les debe haber importado. En el otro lado, quizás debe haber un error, porque ya no me está aceptando el atributo característica un arreglo, sino me está aceptando listas, así que hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Public list, característica, y esto de acá ha tenido que generar una importación del system.collection.generic, ¿sí? Igualito que en program. ¿Sí? Nada más. Hemos hecho un cambio corto, ¿sí? No deberían perderse en esa parte. Solo un cambio chiquito. Bueno, vamos a program. Ahora sí, en program hay error, porque esto de acá no es una lista, sino es un arreglo. A ver, lo podría comentar como para que el código quede hasta ahí. ¿Ya? Y sin embargo voy a copiar lo mismo. Ya, voy a copiar lo mismo. Lo pego. Y lo dejo ahí para tener el recuerdo de lo que hemos estado trabajando. Pero acá, en vez de new característica, voy a poner new, igualito que en el otro caso, list característica. ¿Sí? Y de ahí los elementos se agregan de la misma manera. ¿Sí? Se agregan de la misma manera. Posición 0, posición 2. ¿Sí? Eso no hay problema. Internamente, en la función toString que despliega los elementos no va a haber ningún cambio, porque el for each trabaja igual para colecciones que para arrays o arreglos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ese for each que tenemos en toString no tiene que cambiar para nada, ¿sí? Porque va a seguir recibiendo objetos uno por uno de características y las va a ir desglosando, sea lista o sea array. La única diferencia es que, como vuelvo a repetir, las listas son más administrables. Puedo agregarlas por separado hasta que se acabe la memoria prácticamente, ¿sí? Como estoy haciendo acá con nombres, estoy agregándolo. Y también, si es que por ahí se me ocurre, yo puedo decir que jugador 3, punto característica, que tiene esto, tiene más propiedades. Puedo agregar otras colecciones aparte. Si tengo una lista, puedo agregar otra lista con add range. O puedo limpiar todo también, ¿no? Si quiero borrar todo, con clear voy a limpiar todo, ¿ya? Y puedo buscar por acá, si no me equivoco, puedo buscar existencias, find, por índice, bueno, hacer el for each también, que ya les mencioné, y tiene más propiedades que un arreglo cualquiera. Remove, mueve un elemento. Remove absets, creo, si no me equivoco, remueve por índice. ¿Sí? Debe remover por índice, remove add, es decir, del 0 al 2. Si quiero trato de remover el 3, no va a existir. Así que sería el 0, por ejemplo. Ya. Y vamos a probar. Entonces, la lista tiene más opciones. Durante el desarrollo del curso, vamos a ver las demás características, cuándo lo podemos usar, en qué momento lo podemos usar y cómo lo vamos a aprovechar, ¿sí? Sobre todo cuando veamos programación con capas acá. Muy bien.
No debe haber diferencia. Si corro el .NET Run, no va a haber ninguna diferencia. Porque el for each, vuelvo a repetir, va a trabajar igual. ¿Ok? No hay errores. Los valores son iguales. Solo que en este caso estoy trabajando con una colección de tipo list. ¿Sí? Es la única diferencia. Vamos a ver en las subsiguientes clases más características de esto. Tenemos una opción más de los lambdas, pero quiero explicarles eso más con mayor detenimiento, ya después. ¿Sí? Entonces, a falta de un poco de minutos, voy a concluir la clase de hoy. El día jueves estaríamos retornando. Ya nos falta poco para entrar al tema ya de ACP.NET Core. ¿Sí? Esta parte es .NET Core puro, es solamente algunas características del lenguaje base, clases, listas, y entre otras opciones que estamos viendo. En la otra clase vemos algunas características adicionales que nos falta. Podemos ver por acá. .NET Core, a ver. Vamos a ver. En la clase de hoy día me está faltando lo que son lambdas. Sesión 2. ¿Dónde está? Lambdas. Datos aleatorios, clases, objetos, bueno, herencia también, lo vamos a ver después, no se preocupen. La otra clase estamos terminando junto con eso. Todo lo que son algunas características más. ToString ya lo hicimos hoy día, ya vimos eso. Sobrecarga de mesos es muy relacionado. Listas acabamos de ver. Nos faltaría ver diccionarios también, que en realidad parten de todo esto la idea. Algunos eventos y link. Y ya a partir del próximo sábado vemos un poquito, empezamos a estructurarnos con el tema de desarrollo web, ¿sí? Entonces, con todo esto, doy por concluido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el día jueves.